Como siempre me toca recordarles que para efectos de la clase, de los que no pueden estar en este momento, o si ustedes quieren verla más adelante, volverla a ver, esta clase la estoy grabando. Alguna de ustedes, que ahora que llegó la señorita Quintero igual, no, señorita Caicedo, perdón, igual siguen siendo señoritas. ¿Alguna de ustedes, de las señoritas de las presentes, tiene algún inconveniente con que esta clase sea grabada? Hola, Natalia. La Ingrid. Natalia, qué extraño. Se siente raro decirte Natalia. Estoy acostumbrado a decirte Ingrid. En fin. Listo. Vale, si no hay ningún inconveniente, entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles como siempre mi pantalla. Ya saben, si por alguna razón dejan de ver o no se ve o alguna cosa, les toca hablarme, no escribirme, porque si no, no les contesto porque no puedo ver el chat. ¿Listo? Entonces abran esos grandes micrófonos. Listo. Ya deben estar viendo la presentación, que ya llegamos al último tema de la clase, porque como les recuerdo, la buena noticia que les tengo, contando con esta, quedan 3 clases de literatura. Son sus últimas 3 clases de literatura para la mayoría de ustedes en el resto de su vida. Una buena noticia. En fin. Y este es el último tema que vamos a trabajar en cuanto a literatura de ciencia ficción. Aquí hacen falta 2 puntos. Eso. Lo último que vamos a ver en la clase de literatura de ciencia ficción, que es la ficción postapocalíptica, que últimamente se ha puesto pues muy de moda, se ha puesto muy vigente, pues por la situación en la que estamos, ¿no? Porque el escenario tiene pinta para ser postapocalíptico, aunque no tanto, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Listo? Porque es más distópico que postapocalíptico, pero en fin, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cositas, dos, en la agenda del día de hoy, digamos, de la clase de hoy, parecen 2 cositas muy sencillas, pero pues ya vamos a ver que son bastante interesantes y que tienen su grado de complejidad, que es la definición de qué es la ficción postapocalíptica y cuáles son sus características, y, entre comillas, cuáles son los tipos de narración postapocalíptica. No son necesariamente tipos como tal, como subgéneros, sino puntos desde el cual se puede situar la narración, pero pues eso lo explicaré ya con más cuidado más adelante. Por ahora, vamos a comenzar. Vamos a ver si me doy más. Sí, ya está conectado, supuestamente. Vamos a comenzar a ver un ejemplo de lo que es ficción postapocalíptica. Listo, vamos a ver si nos funciona esta vaina. Porque la vez pasada tuve problemas, no sé si se dieron cuenta con el video de la clase. Ay, no, no se deja. Tuve problemas y me tocó editar el video, eso fue un gallo. Ay, no, no se puede poner de pantalla en pantalla. Bueno, no importa, me tocará volver a editar el video. En fin, vamos a prestarle mucha atención al tráiler de esta película que ya tiene 5 años, que es Mad Max Fury Road, Furia en el Camino en español. No está muy bien hecha esa traducción, pero no importa. Vamos a prestarle mucha atención porque aquí vamos a ver algunas, bastantes de hecho, de las características y de los tipos de ficción postapocalíptica. ¿Listo? Ya saben, si de pronto no se escucha o se escucha muy feo o no se ve, abran el micrófono y péguenme un grito porque no estoy viendo el chat. ¿Listo? Porfa. My world is fire and blood. Everything is dependent on oil. No kidding. For gasoline. The world is almost out of water. Water. Now there's the water wars. You're not the only one, Max. Now pick up what you can and run. Pues se quedó quieta la imagen. Eso, avísenme, porfa.
Vamos a ver otra vez. Yo Hey, what's your name? listo. Listo. Tenía prendido un parlantito para que sonara más fuerte. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver esta película antes? Mad Max, Fury Road. No, señor. No, 100% recomendado. Buenísima. Es larga. Es larga, no les voy a decir que no, pero es larga, pero es muy buena. Es una de mis películas favoritas, como les decía ahora hace un momentico. Es muy, muy buena. Las actuaciones de Charlize Theron y bueno, de los tres que pusieron ahí, en general de todos los que están en esa película, son buenísimas. La historia es muy, muy interesante. Y, o sea, el año pasado, de hecho, con mi esposa hicimos un cosplay. Yo hice un cosplay de Max, el protagonista, Max Rokatansky, y mi esposa hizo el cosplay de Imperator Furiosa, que es el papel que hace Charlize Theron ahí. Adoro esa película, es muy, muy buena. Entonces se las recomiendo para que la vean por ahí si tienen oportunidad. Este es un ejemplo bastante bueno, al menos desde mi criterio, que igual está sesgado porque me gusta mucho esa película, pero en fin, es un ejemplo muy bueno de lo que es la ficción postapocalíptica. Como su nombre lo indica, es toda narración que sucede durante o después un evento de fin del mundo, ¿sí? Una narración en la cual se escribe un pasado imaginativamente relatado, es decir, se cuenta los hechos que llevaron a ese fin del mundo y ese pasado puede ser utópico o puede ser causal. ¿Qué quiere decir esto? El evento apocalíptico, el evento del fin del mundo puede ser causado por ese pasado. Digamos, en el ejemplo que ponía para la cartilla, que igual no le mandaron a nadie en once, el ejemplo de que qué tal que esta situación del COVID ya no lo hizo, se hubiera convertido en un fin del mundo. Entonces, uno narra el pasado antes de ese evento, el fin del mundo a causa de la pandemia. Y si uno narra ese pasado antes de ese fin del mundo, como si todo lo que pasó ocasionara ese apocalipsis, pues es un pasado causal. En algunos casos también puede ser que ese pasado sea utópico, es decir, el mundo era perfecto y se acabó el mundo preciso, hombre, qué cosa. Entonces es esa narración que parte de ese pasado y hay un quiebre acá, un presente de cambio, es decir, un evento que cambia este pasado, ¿sí? Todo lo que sucede en este evento postapocalíptico implica necesariamente un cambio en el universo, ¿sí? Al igual, en algo que tienen en común con lo que vimos la clase pasada de las ucronías, la ficción postapocalíptica, el evento central implica un cambio completo de la realidad, un cambio completo del universo en el que transcurre la historia. No puede ser que se acabó el mundo y todo siguió común y corriente. Sí, nos morimos todos, se murió el 70% de la población por la pandemia de la COVID-19 y al lunes siguiente pues fui a clase de lengua castellana muy juicioso. No, ¿sí? Ese evento postapocalíptico necesariamente ocasiona un cambio que a su vez entonces implica un futuro renovado, es decir, puede ser que a causa de este apocalipsis se renueve la sociedad y se convierta en algo mejor. O puede ser que después de que se sobrevive a este postapocalipsis, se intenta replicar la sociedad, es decir, crear una especie de clon, digamos, de esa sociedad, obviamente teniendo en cuenta todos los cambios que implica este apocalipsis. Entonces, eso es una narración postapocalíptica, una narración que comprende toda esta linecita medio línea del tiempo que está aquí en la pantalla, como una situación de un universo particular a través de un evento postapocalíptico se convierte en una sociedad diferente. Eso es una narración postapocalíptica. El elemento principal, obviamente, es el apocalipsis. El evento de fin del mundo. Si no tiene fin del mundo, pues como grave, ¿no? ¿Sí?
Sin embargo, pues este es uno de los subgéneros que quise trabajar porque es probablemente uno de los más flexibles, a diferencia de pronto del New Weird, que es un poquito más complejo, o de la distopía, que implica una lectura mucho más compleja también de la sociedad actual. La ficción postapocalíptica es un poquito más flexible en sus características, como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, pues por eso la elegí para que la viéramos. Esas características, la primera y la más obvia, que es la que acabo de decir, es que esa narración sucede durante o después de un evento postapocalíptico. Obviamente, si se llama ficción postapocalíptica es porque hay un evento de fin del mundo. Tiene que acabarse el mundo. Si no se acaba el mundo, pues, pues no hay después del fin del mundo. Si no hay apocalipsis, no hay post-apocalipsis, ¿sí? Y mucha gente, o sea, parece una aclaración muy pendeja, pero, pero pues pasa que mucha gente habla de ciertas historias que no tienen un fin del mundo como si fueran ficción postapocalíptica, cuando en realidad sí lo son, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Hay mucha gente que confunde la distopía con la ficción postapocalíptica. Y sí tienen muchas cosas en común, pero son dos narraciones completamente diferentes. De hecho, la distopía puede ser resultado de una narración postapocalíptica, de un escenario postapocalíptico. Entonces es fácil confundirlas. Entonces hay que tener claro eso, que tiene que haber un evento de fin del mundo. De ahí parte la narración de la existencia de un fin del mundo. ¿Sí? Así como en la ucronía partíamos de la existencia de un punto John Bar, es decir, de un evento importante del pasado que sucede de manera diferente o no sucede, con la ficción postapocalíptica tiene que haber un evento que acabe con el mundo. ¿Listo? Bueno, hablando de la flexibilidad de este subgénero de la ciencia ficción, llamémosle así, este subgénero es muy flexible porque permite una multitud de subgéneros, que le puse así como por ponerle algún nombre, subgéneros, es decir, ese fin del mundo puede ser casi que de cualquier tipo. Se han escrito ficción, se ha escrito ficción postapocalíptica casi de cualquier cosa, ¿sí? Puede ser un fin del mundo de tipo viral, como el del ejemplo que estábamos hablando de la COVID-19, perdón, o el ejemplo de la película, pues ustedes conocerán sobre todo la película Soy Leyenda de Will Smith, que precisamente todo el mundo se convierte en zombie por un virus, que está inspirado a su vez en una novela. Esa película está inspirada en una novela que se llama igual Soy Leyenda. Ese es un fin del mundo viral y esa es una narración postapocalíptica viral. Puede ser también una narración postapocalíptica medioambiental. El ejemplo de Mad Max es uno de estos casos. El trailer que acaban de ver ahí, ustedes probablemente alcanzaron a ver al comienzo del trailer, que hay un problema de falta de agua, la escasez de agua y la dependencia en los combustibles fósiles ocasiona ese fin del mundo, ¿sí? Otro ejemplo que ustedes seguramente conocen es Wall-E, o Wall-E, dicen ustedes en español. Wall-E, del robotcito este, de la basura. Ese es un apocalipsis medioambiental, se acabó, o sea, la Tierra se volvió en una vaina, pedazo de piedra inhabitable por culpa de la contaminación. Esa es una narración postapocalíptica de tipo medioambiental, para que vean también que no todas tienen que ser así como, por ejemplo, Soy Leyenda, que es una película muy gris, muy triste, muy dramática, ni como Mad Max, que también es un escenario muy violento. No, no todas, no necesariamente. Es la costumbre, sí, pero no necesariamente. Wall-E es una película muy bonita, ay, muy tierna, en fin. Pero pues eso no le quita que sea también una narración postapocalíptica, porque es después del fin del mundo y de lo que nos pasó después del fin del mundo. Pero bueno, entonces ese puede ser uno. También hay fines del mundo de tipo invasión extraterrestre, ¿sí? Hubo un tiempo, hace unos años, en que esto estuvo muy de moda. O sea, salió cualquier cantidad de películas, pues hablo de películas porque son lo que ustedes de pronto tienen más presente. Salió cualquier cantidad de películas con este tema. Entonces salió La Guerra de los Mundos, que es una película en la que salió Tom Cruise y creo que fue Dakota Fanning, no me acuerdo, que vienen unos extraterrestres y nos invaden y acaban con el mundo. Eso está inspirado también en una novela de H.G. Wells que se llama igual, La Guerra de los Mundos. También salió, ay, la tenía justo en la punta de la lengua. Ay, El día que la Tierra se detuvo, que estuvo con Keanu Reeves y la protagonista, creo que era Jennifer Connelly, no me acuerdo. En fin, el protagonista era Keanu Reeves,
que lo mismo, viene un robot, el destructor, a hacer una especie de nueva arca de Noé porque van a destruir el planeta. Entonces, eso también es un tipo de invasión extraterrestre. Hubo una época en la que todo el cine era ciencia ficción así postapocalíptica de invasión extraterrestre. ¿Listo? Otra muy popular es y que es lo mismo, tuvo su popularidad por allá en la Guerra Fría, en los 60s y en los 70s salió muchísimo, que es el postapocalipsis nuclear, es decir, de que el mundo se acaba a causa de las armas nucleares. Entonces, está el libro de los secretos, se llama en español esa película, en inglés es The Book of Eli, que es precisamente eso, un mundo destruido absolutamente a causa de las bombas atómicas, una gran película también que es de humor negro, es de humor negro, pero es muy graciosa también, que se llama, ¿cómo se llama en español esa película? El Doctor Extraño, no. El Doctor Insólito se llama en español. El Doctor Insólito, cómo dejé de preocuparme y aprendí a amar la bomba. Una cosa así. Es que no me sé el nombre en español. En inglés es Doctor Strange Love or How I Stop Fearing and Love the Bomb. Creo que es así el título. En fin. Que trata precisamente de eso, de cómo se acaba el mundo a causa de las detonaciones nucleares. Esa película es graciosísima. Y finalmente, el último de los tipos que se ha puesto como muy en forma es el apocalipsis socioeconómico. Está, por ejemplo, Galápagos de Kurt Vonnegut, en el que acá la sociedad sufre un colapso económico muy parecido a lo que tenemos ahora. Entonces la sociedad se destruye a causa de esa recesión económica, ¿sí? Últimamente, pues con la situación como se ha puesto con el neoliberalismo y el capitalismo, se ha vuelto otra vez muy popular este fin del mundo socioeconómico, pues porque pues cada uno ve más su realidad con preocupación, entonces se le ocurre que puede resultar así. Esos son apenas solo unos de los ejemplos, de pronto los más populares. Sin embargo, hay muchísimos. Ustedes estoy completamente seguros. Ustedes no lo hemos leído. Pero ustedes se acuerdan de un cuento, seguramente, tienen que acordarse, de un cuento que se llama Las últimas horas de los últimos días, de Beff, Bernardo Fernández, creo que es que se llama el escritor, su apodo es Beff. ¿Se acuerdan de ese cuento? No, por el nombre no, pero dinos de qué se trataba. Ese cuento estoy seguro porque ustedes lo leyeron el año en el que yo pasé a bachillerato, en los meses en los que estuvieron con Tatiana. No sé si se acuerdan de ese libro de la colección de Libro al Viento que se llama Sueñan las alpacas con androides eléctricos, sueñan los androides con alpacas eléctricas, en fin, una cosa así se llamaba ese librito. Un librito amarillo muy chiquito de Libro al Viento en el que había una antología de cuentos de ciencia ficción latinoamericana. Ustedes leyeron ese cuento, estoy seguro porque me acuerdo que yo se los iba a poner a leer otra vez y ustedes me dijeron, ah, sí, ese ya lo leímos, pero pues me acuerdo más yo que ustedes, ¿se dan cuenta? En fin, Profe, ¿pero de qué se trataba? eso les iba a decir, estoy desahogándome, quejándome de ustedes, ¿sí? Eh, eh, es la historia del chingadazo, es decir, la historia de dos pelados, de dos jóvenes que están en la Ciudad de México, que está completamente destruida y están contando la historia, como dice el título, de las últimas horas de los últimos días antes de que suceda el chingadazo, que es un asteroide que viene a destruir el planeta. ¿Sí? Esa noción del asteroide pasa también mucho. Pasó en Armageddon, por ejemplo, en Armageddon con... ¿Quién está en esa película? Bruce Willis, Liv Tyler, Ben Affleck, un montón de gente. Que hay un asteroide que viene a destruir el planeta. En Armageddon salvan el mundo. Entonces, técnicamente no es postapocalíptica. Pero en las últimas horas de los últimos días se chinga, como dice el escritor, que es pues, mexicano, se imaginarán. El asteroide se chinga a todo el mundo. Y es buenísimo, es muy gracioso también ese cuento. Es triste, y es gracioso, y es duro, es real. En fin, ese no entra, el fin del mundo por asteroide no entra dentro de las que les acabo de decir. No es ni socioeconómico, ni nuclear, ni extraterrestre, ni medioambiental, ni viral, pero igual es un fin del mundo perfectamente válido. ¿Sí ven? Hay muchísimos, pueden haber muchísimos, ¿sí? Y por eso es que escogí este género, porque es muy flexible. Lo que a ustedes se les ocurra se puede hacer y funciona como narración postapocalíptica. Piensen, por ejemplo, en este episodio de Los Simpson en el que
Va a comenzar el año 2000, están en el año nuevo, finales del 1999, comienzos del 2000, y a Homero se le olvida vacunar su computador y entonces ocasiona que se difunda el virus del Y2K. Ustedes están todos muy chinos para recordar qué carajo era el virus del Y2K. Pero en fin, es que el mundo se acaba por un virus de computador. Ese tampoco, pues, cuenta más o menos dentro de lo viral, pero pues no es un virus humano sino un virus de computadora, pero se acaba el mundo igual. También cuenta en ese sentido. Es una premisa válida también. Entonces es muy flexible el subgénero. Lo que a ustedes se les ocurra que el mundo se va a acabar así, se puede hacer, funciona. Sí, si se acaba el mundo, me sirve. Pasando a la siguiente característica, es tan flexible el subgénero, es tan flexible la ficción postapocalíptica que en muchos casos hay una incertidumbre de por qué se acabó el mundo. En muchos casos ni siquiera se sabe. No hace falta saber por qué se acabó el mundo. El centro de la narración no es ese. Simplemente se acabó. Y uno arranca el libro in media res, es decir, en el centro de la acción de la nueva sociedad. Y ya, simplemente sabemos que se acabó. No sabemos cómo, no sabemos por qué, pero se acabó el mundo. Incluso eso se puede hacer. ¿Sí ven? El género es muy, muy, muy flexible. Esta narración postapocalíptica es muy flexible. ¿Sí? Tenemos el caso de The Road, de La Carretera, que es lo mismo. Es una película con Viggo Mortensen, que es el que hace ahora con El Señor de los Anillos, que está inspirado en una novela de Cormac McCarthy. Lo mismo. Es la historia de un man con su hijo que van recorriendo los Estados Unidos después de un apocalipsis, pero no se sabe qué pasó. Nunca se sabe en toda la novela y en toda la película. No dicen, nunca dicen, no se sabe qué pasó en el, en el mundo, por qué se acabó. Simplemente se acabó. ¿Sí? Hay otro ejemplo que es el eterno retorno, el eterno regreso a casa o el eterno retorno a casa, no me acuerdo bien, de Úrsula Le Guin, que es incluso más lejos todavía, porque digamos en The Road, en la carretera, los protagonistas todavía se acuerdan de cómo era el mundo. O bueno, el protagonista, el niño de pronto no, pero el protagonista principal, el personaje principal, todavía se acuerda de cómo era el mundo antes de que se acabara. En este ejemplo de Úrsula Le Guin, ha pasado tanto tiempo desde que se acabó el mundo que la gente ya no sabe. La gente ya no se acuerda cómo era el mundo antes del fin del mundo. Y todas esas tradiciones, lo poquito que quedó, son tratados como si fuera mitología. Pues imagínense lo que sería que nuestra vida común y corriente de esta clase, digamos que estamos ahora teniendo en este momento, dentro de cientos de años alguien encuentre un registro de esta clase y diga, ve, mira lo interesante, los mitos como eran antes, que nuestra cultura se convierta en mitología, buenísimo, me parece muy interesante. En fin, el caso es que pueden hacer eso, ¿sí? Es tan flexible el género que una historia puede transcurrir muchísimos años después del fin del mundo, que la gente ni siquiera se acuerde cómo se acabó el mundo o cómo era el mundo antes de ese apocalipsis. ¿Sí? Puede haber una incertidumbre ahí muy, muy interesante. Todo eso tiene que ver con que el tema de la narración de la ficción postapocalíptica, al igual que el de toda la ciencia ficción, esto lo he repetido muchas veces y lo repetiré las que sea, hasta el cansancio, el tema de la ficción, el tema central no puede ser el evento apocalíptico. ¿Sí? Así como en los otros ejemplos que hemos visto hasta ahora, en la Ucronía, por ejemplo. La historia no puede ser cómo es que la peste negra mató a todo el mundo en Europa. No, eso no es. La historia es la gente. Lo mismo pasa en la ficción postapocalíptica. ¿Sí? Se puede que el apocalipsis sea de muchos tipos. Se puede que el apocalipsis ni siquiera sepa de qué tipo es, porque es que lo importante no es el evento apocalíptico, lo importante es cómo ese evento apocalíptico transforma la cultura y transforma y afecta a los sujetos. ¿Sí? En el cuento, por ejemplo, de las últimas horas de los últimos días, hay unas escenas muy bacanas en las que los protagonistas narran cómo hubo un grupo de gente que, bueno, un grupito de personas que se autoproclamaron salvadores del mundo
cuando se descubrió que venía un asteroide a matarnos a todos y que no había escapatoria, hubo una serie de personas que se autoproclamaron salvadores y entonces hubo una cantidad, unas multitudes muy grandes que fueron a seguir a esos autoproclamados salvadores, ¿sí? De nuevo, el punto de ese cuento no es el chingadazo, no es que viene un asteroide a destruir la Tierra, el punto es lo que ese asteroide le hizo a la sociedad, lo que ese asteroide le hizo a los sujetos. Entonces la mamá, creo que es de uno de los protagonistas, se unió a uno de esos cultos, ¿sí? Eso es lo que importa, cómo se transformó la cultura, cómo se transformaron los sujetos. En Mad Max, que se los recomiendo, por favor, vean esa película, es muy buena. No sé si de pronto alcanzaron a ver, venga, ponémoslo otra vez y lo buscamos. La figura de tres mujeres, no, esto ya no es por acá. Vestidas de blanco, en este tráiler como que no es. Es que vi varios tráilers para buscar uno que me sirviera más. Así es cuando, es por este lado. La figura, sí es por este lado. Pick what you can and go. Es que no alcanzan a salir mucho. En fin, en esta película, el centro de la película no es explicar qué fue lo que le pasó al mundo porque se quedó sin agua. La trama, el conflicto de esta película es que Charlize Theron, la protagonista, Imperator Furiosa, se ayuda a escapar a 4 mujeres que eran esclavas del antagonista principal, que es Immortan Joe, que las tenía secuestradas porque eran mujeres fértiles. ¿Sí? Entonces él era dueño de sus cuerpos, él era el dueño de ellas y las utilizaba para reproducirse. ¿Sí? Ese es el problema de esa película. El villano está persiguiendo a los protagonistas porque los protagonistas están rescatando a estas mujeres y las quieren llevar al lugar verde, le dicen en la película, pero pues con el lugar verde pasa una cosa, en fin. Y la película se trata de eso, de la persecución del villano a la protagonista, de cómo los vencen, en fin, etcétera. Lo mismo, porque es que el punto no es cómo es que la Tierra se convirtió en ese escenario desértico horrible, sino cómo ese escenario desértico horrible transformó la cultura a tal punto que las mujeres fértiles se convierten en una propiedad, son propiedad de Immortan Joe. ¿Sí ven? Ese es el centro de la narración. Una vez más, lo importante no es el universo de ciencia ficción, no es el universo extrapolado. Sí es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que ese universo le hace a la cultura o le hace a los sujetos. ¿Listo? ¿Claras por ahí las características de la ficción postapocalíptica? Sí, señor. ¿Alguna pregunta o ahí vamos bien? Todo bien. Listo. Vamos ahora a pasar, entre comillas, a los tipos. De nuevo, este género es muy flexible, entonces permite muchos tipos de narraciones. Los diferentes, entre comillas, tipos, como les decía ahorita al comienzo de la clase, depende de dónde se sitúen ustedes para contar la historia. ¿Sí? Hay varios puntos en los cuales ustedes se pueden centrar y esos puntos se dividen a su vez como en 2 grupitos o en 2 tipos, le llamo yo, como les decía, entre comillas. El primer grupito, el primer tipo de esta narración postapocalíptica es una narración del tipo crisis. ¿Por qué crisis? Porque sucede o en el evento postapocalíptico, justo como dice acá en el punto de quiebre, justo cuando se acaba el mundo, como en el caso de las últimas horas de los últimos días. Ese cuento sucede justo en el momento en el que va a caer el asteroide, en el que va a caer en el que va a suceder el chingadazo y nos va a matar a todos, ¿sí? Entonces, ese es un tipo. Ustedes pueden narrar qué le pasa a los sujetos y qué le pasa a las sociedades justo cuando está ocurriendo el postapocalipsis. Entonces, digamos otra vez en el ejemplo de la COVID, del fin del mundo viral por la COVID-19, imagínense, la narración podría ser de cómo van a reaccionar, cómo reaccionarían ustedes, cómo reaccionaría la sociedad en general ante la inminencia de que nos vamos a morir todos a causa de este virus, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería una narración de tipo postapocalíptica de crisis, pues porque esa es una situación de crisis, ¿cómo es que se va a acabar el mundo? Esa es una narración de crisis muy, muy dura. Entonces, esa es una manera de narrar
en el momento del apocalipsis. Se puede de otra manera narrar también inmediatamente después de que sucede el evento apocalíptico, y entonces la narración trata de la supervivencia de las personas, de cómo intenta sobrevivir la gente a ese evento apocalíptico. El ejemplo de Soy Leyenda, de esa película y a su vez de esa novela, es un ejemplo de esta narración de supervivencia, ¿sí? De cómo está haciendo este personaje, que en la película es Will Smith, de cómo hace este personaje en esta nueva ciudad de Nueva York para tratar de sobrevivir a esos zombies, para tratar de sobrevivir a ese virus, pues que él es inmune al virus, entonces la supervivencia para él resultó muy fácil, pero ¿cómo hace él para sobrevivir a esos zombies en los que se han convertido las personas? ¿Sí? Esa es otra manera de narrar esta ficción postapocalíptica, justo después del apocalipsis. ¿Y cómo sobrevivimos a él? Eso también es una crisis, porque con el fin del mundo la cultura desaparece. ¿Sí? Piensen nomás en cuando hay disturbios. Piensen lo que pasó, pues aquí de pronto no fue el caso, pero en Estados Unidos cuando hubo este problema de abuso de la fuerza de la policía, hubo muchísimos disturbios y hubo saqueos y eso volvieron todo un desastre, porque en un momento así apocalíptico, en un momento de crisis, las reglas de la sociedad desaparecen. ¿Sí? Entonces lo mismo, si ustedes les dicen que se va a acabar el mundo, a mí qué carajos me importa que me vaya a agarrar la policía o que lo que yo estoy haciendo esté mal hecho. Se va a acabar el mundo. ¿Qué nos importa? ¿Sí? Entonces, esa supervivencia es un momento de crisis también. Entonces, pueden narrar esos dos momentos, pueden elegir en qué momento situarse. El otro grupito es el grupito de transición o el grupito de evolución. ¿Sí? Como ven aquí en la imagen, eso sucede ya mucho después de el evento apocalíptico, ¿sí? Una manera de narrar esa transición o esa evolución puede ser aquí relativamente cerca, una vez que se ha superado la crisis, ¿sí? Una vez que se ha superado la crisis, hay que construir la sociedad otra vez, porque repito, se acabó el mundo, entonces la cultura pierde significado. Una vez se supera el evento apocalíptico, hay que volver a construir una nueva sociedad. Aquí también pueden ustedes hacer esa narración. Mad Max es un ejemplo de eso. ¿Sí? Mentiras, está como entre los dos. Pero en fin, el caso es esto. ¿Cómo se construye una nueva sociedad y las dificultades que implica crear una nueva sociedad luego del fin del mundo? ¿Sí? Imagínense lo mismo, volviendo al ejemplo del fin del mundo viral por la COVID-19, que se muriera, qué sé yo, el 60% de la población del mundo, es decir, 6 de cada 10 personas. Lo más probable es que por cada familia queden una o dos personas, ¿sí? Entonces, eso es un golpe durísimo para una sociedad, porque pues ya ahora cómo va uno a trabajar para la subsistencia, ¿sí? Entonces, ese momento de esa construcción de la sociedad, ese momento de transición es muy complejo, ¿sí? Y lo mismo, en esta narración lo importante es eso, lo complejo que es crear la sociedad, ¿sí? No cómo se acabó el mundo, sino lo difícil que es construir una sociedad desde cero, volver a asignar roles, ¿sí? Determinar prioridades, la importancia de las cosas. Si el mundo se acabara y desapareciera el 60% de la población, dudo que la prioridad de ustedes sea tener clases otra vez, por ejemplo. Esa construcción de prioridades es muy dura. Entonces, esta narración de la construcción de la sociedad es muy interesante. Finalmente, el segundo tipo de transición o de evolución es la renovación de esa sociedad, ¿sí? Es decir, la narración en esa nueva sociedad. Aquí ya se construyó, entonces, oh, qué difícil fue construir esa sociedad. Pasamos a este punto mucho más en el futuro, en el que ya esa sociedad ha sido renovada, ya es una nueva sociedad construida, ¿sí? Es un universo completamente diferente, con sus propias reglas y sus propios mandatos. Como les decía, Mad Max cabe de pronto un poquito más acá, porque esa ya es una sociedad completamente construida, con sus reglas y sus principios. La prioridad allá, por ejemplo, es la, la reproducción, mantener la línea,
genética. Entonces, pues por eso es que el villano se va a perseguir a los protagonistas, porque están poniendo en riesgo su descendencia. También se le da mucha importancia al combustible, obviamente, porque ustedes se dieron cuenta que cualquier cantidad de carros, ¿no? Entonces el combustible es una prioridad muy importante en esta nueva sociedad, en esta sociedad renovada, ¿sí? Entonces, lo mismo, en el caso del ejemplo del fin del mundo por la COVID-19, una narración sería ya muchos años en el futuro, en el cual ya se ha reconstruido el mundo con ese 40% de la población que sobrevivió, ¿sí? ¿Cómo sería esa sociedad ya mucho más pequeña y que tiene que aprender a cambiar sus principios, pues porque sufrió ese evento ese evento apocalíptico, ¿sí? Esta es probablemente la más compleja, pues porque requiere más inventiva, requiere más imaginación. Imaginarse uno, pucha, de veras, ¿cómo será toda la historia 20 años después de que todo el mundo se haya muerto? Ese es un asunto muy, muy complejo, ¿sí? Como ese de pronto el más complejo tiene que ver con un pasito de la tarea que tienen para la próxima clase, pero pues no me adelanto a lo bueno. Por ahora, ¿alguna pregunta o todo claro respecto de estos dos tipos de narración postapocalíptica? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, señor. Despierten. Ahí. Revisemos el chat mientras tanto. ¿Todo bien? Sí, no, ninguna, no, señor. Ajá. Listo. Bueno, ahora vamos a lo bueno. Acordé de una escena de Los Simpson, en fin. La tarea. Les voy a voltear un poquito el derecho de lo que veníamos haciendo. Ay, me falta un punto de la tarea. Ahorita lo anotamos. Varios de ustedes tuvieron un inconveniente como serio con las tareas que venía dejando hasta ahora, ¿no? Alguno de ustedes, por ahí uno que no voy a decir quién fue, señalaba la contradicción de que yo les vivo diciendo de que lo importante no es o que lo más importante no es el universo, sino los hechos. Y que ¿por qué carajos tiene que ser más largo la descripción de los hechos que la descripción de la acción? Entonces señalaban esa hipotética contradicción. Sobre ella voy a ir ahorita. Entonces dije, bueno, para que no cansen más, entonces van a tener que hacer solo la descripción de los hechos. Yo les voy a dar la descripción del universo. Les voy a dar dos escenarios postapocalípticos, ¿sí? El primero de ellos, que es el escenario del cuento en el que yo los incluí, bueno, no los incluí a ustedes, sino que utilicé sus nombres, es un escenario de erradicación de los adultos vía virus, ¿sí? En este escenario hay un virus, todo esto fue pre-coronavirus, ¿no? O sea, yo técnicamente predije todo esto. En fin, hay un nuevo tipo de influenza, ponía yo en el cuento, que ataca fuertemente a todos los mayores de 30 años. Entonces todas las personas mayores de 30 años se mueren. Ese es el fin del mundo. En este primer escenario, todos los mayores de 30 años muertos, todos, ¿sí? Que es muy grave porque la inmensa mayoría, en la gran mayoría de todos los países del mundo, la mayor cantidad de la población está en esa época entre los 30 y los 45 años. Es la población del mundo en su inmensa mayoría está en esa edad, ¿sí? Entonces es que se acaba el mundo. Imagínense ustedes ese universo en este momento en el que todas las personas que ustedes conocen que tengan 30 o más años murieron, desaparecieron, se murieron. Ese escenario, ese es un universo, ¿sí? Piénsenlo con todas las implicaciones de esto, ¿no? En el cuento yo me fui de cabeza con ese asunto de lo que implicaría que murieran los mayores de 30 años, porque uno dice, ay, sí, claro, mi familia, qué triste, ay, se murieron todos mis papás, mis abuelos, mis tíos, todo, pero uno no considera la consecuencia general de que se mueran todos los mayores de 30 años, ¿sí? Los mayores de 30 años son los que mantienen funcionando las hidroeléctricas en el mundo que nos dan luz eléctrica.
Si se muere esa gente, se acaba la luz eléctrica, lo que quiere decir que se acaba el internet. ¿Sí? La mayoría de personas de 30 o más años son las que mantienen funcionando la sociedad. ¿Sí? Entonces, háganse bien esa idea con todo lo que implica que se mueran todos los adultos. ¿Listo? Eso por un lado. Ese es un universo. Ahí lo tienen. Por otro lado, el otro universo es una, se me ocurrió, erradicación de los pobres por vía militar. Vamos a imaginarnos una especie de universo extrapolado en el cual la gente rica y la gente de poder dice, hombre, todos los problemas en esta sociedad son culpa de los pobres. Entonces, en vez de ayudarlos a que dejen de ser pobres, más bien vamos a erradicarlos, vamos a desaparecerlos. Y matan a todos los pobres. ¿Sí? Lo mismo. Todas las implicaciones que tiene que maten a los pobres por vía militar. ¿Sí? De toda la población del mundo, el 1%, solo el 1%, tiene una fortuna de $1.000.000 o más. Un 1%. ¿Esos son 700.000 personas? No, mentiras. 7 billones. El 10% serían 700 millones. Y el 1% son 70 millones. Ya, 70 millones de personas tienen una fortuna de $1.000.000 o más. Es muy poquito. Eso es en todo el mundo. Imagínense que mataran al resto. Todos muertos. ¿Sí? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? La gente pobre es la fuerza de trabajo de las sociedades. Los pobres somos los que trabajamos. Es así de simple. ¿Cómo sería una sociedad así? Ese es el universo. ¿Listo? Esos son los dos universos que quiero que ustedes tengan ahí. Entonces, como se estresaron tanto que hay que la creación de universo, que por qué tiene que ser la más larga y no sé qué más, les quito ese peso de encima. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se van a imaginar que ustedes, ahora sí, ustedes, ya no un personaje imaginario, sino ustedes, por alguna razón sobreviven estos dos escenarios postapocalípticos. Qué sé yo, en este de los primeros, pues es lógico que sobrevivan porque ninguno de ustedes tiene 30 años o más. Entonces es más fácil. En este, qué sé yo, que se escondieron, o estaban viajando, o estaban por allá en una finca y estaban por allá faroleando en el monte y no los vieron y no los mataron. En fin, no sé, ustedes, eso no tiene importancia. El caso es que sobreviven. Sobreviven estos eventos postapocalípticos. ¿Cuáles serían sus acciones como protagonistas de la historia en estos dos universos? Un parrafito por cada uno, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los cuadros de texto en esta vaina? Ya. En el caso del primero, de la erradicación de los adultos vía virus, entonces, por ejemplo, esta vaina. Este nuevo Office me tiene molesto. Entonces, yo no sé, obviamente usted tiene que escribir un párrafo, ¿no? Estos son solo 3 rengloncitos, pero es como por ponerles un ejemplo. Yo como protagonista intentaría construir una nueva sociedad con los jóvenes de mi barrio en la cual superemos los errores de los adultos de nuestro pasado. Ya. Entonces, que como quedan solo los pelados, que son los jóvenes y los de la fuerza y los de la inteligencia y no sé qué más vainas que creen ustedes, deciden construir una sociedad ideal, una sociedad perfecta en la que ya no haya pobres, en la que todo el mundo reciba lo que merece, en la que todo el trabajo sea valorado. Es una idea, ¿sí? Es una posibilidad. Pueden hacer eso. Cada uno verá, cada uno sabe lo que haría en ese escenario. O digamos, en el caso de este segundo escenario, vamos a ponernos exagerados. Ya no lo hace una sola persona. Listo. Digamos que
como protagonistas, deciden reunir un pequeño grupo de sobrevivientes que, al igual que ustedes, por X o Y motivos se salvaron de la masacre y deciden organizar una resistencia, una revolución así escondida y se hacen pasar por que se hacen pasar por ricos, perdón, se hacen pasar por ricos, y entonces organizan una resistencia para asesinar al grupo de dirigentes a los que se les ocurrió matar a los pobres. ¿Sí? Lo mismo, una descripción de un parrafito de sus acciones como protagonista, ¿listo? Ya no hay que describir el protagonista porque el protagonista son ustedes mismos, ¿sí? Entonces no hay que decir cómo es el protagonista, como hicieron muchos en la Ucronía, que estuvo muy bien, no hay ningún inconveniente, no lo digo porque haya estado mal hecho, sino porque ya no hace falta, ¿listo? Simplemente, ¿qué harían como protagonistas? ¿Listo? Les recuerdo, aprovechen la flexibilidad del subgénero. Esto les da un mar de posibilidades, este asunto postapocalíptico, ¿sí? Piensen de verdad en lo diferente que sería una sociedad sin adultos, una sociedad sin mayores de 30 años, lo diferente que sería un universo sin pobres, ¿sí? Aprovechen las oportunidades que les da ese universo, ¿listo? Ahora, el punto de la tarea que me hacía falta lo voy a poner por acá. Ahí están viendo todavía mi pantalla, ¿cierto que sí? Si me contestan sería formidable. En fin. Ya está aquí, como les había dicho, cargado el hombre en el castillo desde hace rato, que ahora sí, ese primer capítulo lo vamos a trabajar en forma la próxima clase. Ahí es donde voy a explicar la aparente contradicción de por qué los pongo a escribir tanto del universo y tan poquito de la acción, si se supone que la importancia está en la acción. Entonces, espero que ya lo hayan leído o que lo estén leyendo. ¿Listo? Confío en ustedes. Para la próxima clase también les voy a poner a leer más. ¿Sí? Entonces, si no adelantaron la lectura del hombre en el castillo en estos 15 días, ahora tienen doble cosa por leer. Lo que no sé es dónde quedó. No, aquí no está. A ver, ¿qué ahora? Y entonces, ¿dónde está? Ahí, papá, ahí. Y aquí no está. Bueno, voy a subir, porque no lo encontré, por lo visto lo descargué en el celular, pero no lo he descargado en el computador. Lo voy a escribir acá. Ay, no, de veras. 2. Este segundo punto sí es para la próxima clase. ¿Listo? Ahí en la plataforma, así como subí El hombre en el castillo, voy a subir este libro que les acabo de decir, Plop de Rafael Pinedo. Este no, bueno, sí viene dividido por capítulos, pero por la forma en la que está escrito es muchísimo más accesible que El hombre en el castillo. Es muchísimo más fácil, muchísimo más rápido de leer, ¿sí? Entonces no les voy a dar un capítulo para leer. Adelanten la lectura, ¿listo? Además, confío en que les va a llamar bastante la atención. Es una narración, obviamente, postapocalíptica, del último tipo que vimos, es decir, de la que sucede muchísimos años después, cuando ya la sociedad ha sido
reconstruida. Pero esta sociedad, a diferencia de pronto de los ejemplos que les venía dando, en el que la sociedad se construye así muy positiva, este universo que hay en Plop es durísimo, es muy visceral, ¿sí? Ya quedó cargado, para que vean que a mí me rinde. Ya voy a compartir otra vez mi pantalla para que lo vean. Acá está. Plop de Rafael Pinedo. Es un libro bastante interesante, dejémoslo de ese tamaño, es buenísimo. Yo lo leo, o sea, de lo primero es, lo captura uno mucho, y segundo, de lo bueno que es, lo saqué en una mañana, ¿sí? Salí de mi clase de francés y en el Transmilenio, mientras iba de ahí de donde recibía mi clase de francés a donde nos recoge la ruta en el Tunal, saqué la mitad y al día siguiente creo que saqué la otra mitad, es buenísimo, ¿sí? Y se lee muy fácil, vean aquí el prólogo. Desde el fondo del pozo solo se vio un pedazo de cielo, a veces gris, a veces negro. Llueve. Las paredes chorrean y a sus pies se va formando un caldo de barro que le llega hasta las rodillas. De pronto se escuchan voces, chicos que pasan corriendo, gente que tiene sexo. Si es de día, puede darse cuenta cuando alguien lo mira porque la luz cambia ligeramente al aparecer una cabeza en el borde. Algunos escupen o tiran cosas. Otros se quedan ahí un rato solo mirando. Nada puede hacer. Intenta contestar y tirarle un cascote a uno que lo insulta. Solo consigue que la piedra caiga y casi le dé en la cabeza. Al rato, además, vienen muchos. Se paran alrededor del borde y descargan las vejigas sobre él. Cuando el frío o el hambre lo dejan, intenta pensar en cómo ha llegado hasta ahí. Una tarde escucha muchas voces que se acercan. Sabe que va a ejecutarse la sentencia. No ve las cabezas, pero el cambio de la luz le indica que todos están allí, alrededor del pozo. Cuando ve caer la primera palada de tierra, empiezan a sucederse imágenes, con la historia reciente, con el principio, con el final. Desde que ha empezado su camino, desde que se ha obligado a no ser uno más, un mono, un peón, un esclavo. Sabe que irán tirando la tierra de a poco, uno por vez. Se turnarán. Es un honor ser su verdugo. Con cada golpe de zapa, con cada puñado de tierra que le cae sobre la cabeza, le va apareciendo en la mente una imagen de su vida. Así, hasta ahora, el final. Todo el esfuerzo es para este momento, para llegar, para poder finalmente morir. Así comienza Plop de Rafael Pinedo. Y les digo, o sea, como pueden ver, está escrito así, miren, todo el libro está escrito así, oraciones cortitas, pocas palabras, un lenguaje, o sea, hasta el lenguaje en el que está escrito esta novela es postapocalíptico, porque es un lenguaje seco, es un lenguaje muy exiguo, muy pobre, es buenísimo, es muy buena. Entonces, ahí los dejo para que lo vayan leyendo. Sé que les va a llamar la atención bastante. ¿Listo? Aquí hay una narración del nacimiento del protagonista, que habla mucho de lo gráfica que es esta novela. Aquí están hablando de la mamá que se llama La Cantora. Llovía desde hacía una semana. El agua lavó la mugre que le corría por las piernas cuando rompió bolsa. Nadie se enteró. Iba desnuda de la cintura para abajo. Detrás de ella iba la vieja Goro, mirando al suelo, como siempre. Recuerda a la vieja que en un momento le pareció ver un bulto entre las piernas de la cantora, que no prestó atención porque ella era de la brigada de servicios 2 y hacía casi una luna que no dejaba de trabajar. La alertó un berrido, un ruido sordo, amargo, en el charco de barro que tenía adelante. Se agachó y lo levantó. La cantora no reaccionó, solo caminaba. La vieja cortó el cordón sin detenerse, le hizo un nudo a cada parte. Metió el bulto en su morral. Sabía que, cuando se perdiera de vista el lugar, harían una breve parada para que los secretarios discutieran el resultado del trueque, y para sacrificar a los voluntarios 2 que habían vuelto luego de su rato con el dueño del lugar. Era la única forma de controlar las venéreas que conocía el grupo. Si sobrevivía hasta entonces, la vieja decidiría qué hacer con él. Si no,
podía ganar méritos aportando a la comida de los animales. Sobrevivió. Buenísimo, buenísimo. Es muy bueno. Ya está, entonces, como lo ven ahí, en la plataforma. Viene en PDF. Entonces, ¿para qué? Lo mismo que les decía, creo, la vez pasada, lo pueden descargar y no necesitan estar gastando internet para leerlo. ¿Listo? Adelante en la lectura. ¿Por qué? Y esto va a sonar como amenaza, básicamente porque eso es lo que es. Mentiras, es una advertencia, una solicitud. La próxima clase no vamos a ver tema nuevo. Vamos a trabajar sobre estos dos temas y sobre el proceso de creación de una narración de ucronía y el proceso de creación de una narración postapocalíptica. ¿Listo? Y vamos a hablar sobre estas dos novelas, sobre El hombre en el castillo y sobre Plot. Y cuando digo vamos. No que yo voy a sentarme aquí enfrente de mi computadora a hablar una hora como lora mojada y que cada 20 minutos ustedes me digan, no, profe, sí, profe, todo bien, profe, ¿listo? Quedan advertidos. Por eso les decía yo la clase anterior, hay que leer eso, ¿listo? Hay que leerlo, ¿listo? La clase que viene, que es la penúltima, probablemente es la más importante porque les tengo una gran sorpresa ese día, como les voy a decir. Entonces, si están pensando en hacerse los locos y no leer la novela y no asistir a clase, pues es su decisión, ustedes verán, no hay ningún problema. Pero esa clase va a ser, yo creo, la más importante, ¿listo? Entonces, por favor, asistan, por favor, lean lo que les he puesto a leer y espero que ese día vengan mucho más participativos para que quede más fácil de veras lo que se viene, para que puedan aprovechar mejor la clase que viene, que es muy importante, ¿listo? ¿Alguna pregunta de la tarea, de lo que hay que leer o de lo que hay que escribir? Profe, entonces la próxima clase vamos a tratar las dos lecturas, Sí. La del castillo y El hombre en ¿qué el otra? castillo y no. Sí. ¿Se acuerdan que hace 15 días les dije que donde no leyeran eso mejor no entraran a clase? Pues es por eso. Porque vamos a hablar sobre, no va a haber tema nuevo, sino vamos a hablar sobre esas dos obras. ¿Algo más? No, señor. Listo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy.